El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el Petrocaribe y la última cumbre extraordinaria que se celebró el pasado viernes, que es la 9ª cumbre extraordinaria que celebra el Petrocaribe. Para eso nos acompaña hoy en el estudio Enio Cardoso, él es especialista en integración. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. El tema del Petrocaribe es un tema que ha generado polémica en sectores, en la economía nacional, en académicos y especialistas del tema consideran que este puede ser un proyecto muy costoso para Venezuela, sobre todo en el momento en el que se está viviendo una caída de los precios del petróleo a nivel mundial. El mercado petrolero está experimentando una volatilidad en los precios impresionantemente cambiante y parece bajar, está de hecho casi $20 por debajo de lo que se presupuestó para el año 2015 en Venezuela, y todo parece indicar que se va a mantener así. Se habla de que podría estabilizarse en el segundo semestre del año, pero no se habla hacia qué valor por dólar se podría estabilizar el precio del barril. ¿Cómo está Venezuela ante el Petrocaribe y sus aliados? Bueno, primero que nada, ahí debemos hacer algunas lecturas. Venezuela sigue apostando a buscar optimizar el desarrollo de la economía y el desarrollo de los posibles aliados en la región con base a la industria petrolera. Pero, como bien tú comentaste ya, últimamente ha sido muy volátil y el mercado, los precios del barril del petróleo ha ido, en vez de la alza, ha ido más bien hacia la baja. Entonces, por supuesto, eso genera ciertos niveles de incertidumbre en el sentido de cómo, si sabemos el escenario que se está dando, aunado o motivado lo que hace unos días atrás, bueno, ya unas semanas atrás, manifestó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el sentido que decía que ya Estados Unidos prácticamente no necesitaba comprarle petróleo a ningún país porque tenían las reservas suficientes para ser independientes en ese sentido, y eso, por supuesto, nos afecta directamente, en este caso, a Venezuela, porque para nadie es un secreto que nuestro principal aliado de negocios actualmente sigue siendo Estados Unidos y específicamente derivado de las transacciones en materia petrolera. Entonces, como algunos analistas, por supuesto, y algunos sectores han criticado, pero más bien de una manera preocupante, separando un poco, distanciándose de la política, sino de una manera preocupante, cómo Venezuela sigue apostando al desarrollo petrolero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, específicamente en la región, y sabiendo que también Venezuela es uno de los principales países que inyecta básicamente ingresos en Petrocaribe, porque sabemos que fue un deseo del presidente fallecido Hugo Chávez en su momento, y estos esquemas de integración que sigue financiando Venezuela a costa de los problemas internos que tenemos, que ya son bien sabidos por la población venezolana. Además de eso está el tema de parte de estos países que integran el Petrocaribe, son 19 en total, han ingresado recientemente El Salvador y las Bahamas, han buscado ayuda en otros países que ya no son Venezuela para explotar riquezas y proyectos energéticos en sus diferentes países. ¿Cómo afecta esto a Venezuela como el benefactor del Petrocaribe? Bueno, también debemos analizar lo siguiente. Con el boom, con la bonanza petrolera que se tuvo antes de esta crisis, que como bien comentaste no es a nivel regional, sino a nivel mundial, la petrodiplomacia que ha venido ejerciendo Venezuela se ha venido viendo afectada, porque sabemos, por ejemplo, lo que sucedió hace poco en la cumbre 26 del CARICOM, en el cual la mayoría de los países que también pertenecen a Petrocaribe están apoyando más bien la posición de Guyana con respecto a este problema limítrofe que al parecer nunca va a terminar, en el sentido de que Guyana estaba denunciando a Venezuela que no le permitía el desarrollo adecuado de una parte de su territorio por parte de un inversionista estadounidense en este sentido. Entonces es un poco contradictorio. Cómo vamos viendo esas relaciones diplomáticas ya no son tan leales hacia Venezuela, en el sentido de que países que también forman parte de Petrocaribe más bien están apoyando a Guyana. Entonces, por supuesto, Venezuela ha perdido posibilidades de influencia en cuanto al apoyo que le pudieran dar estos países específicamente de Petrocaribe, y necesariamente han tenido que buscar nuevos escenarios, nuevos apoyos de otros países que, por supuesto, tengan una economía más sólida y que no sean economías dependientes del petróleo, como es el caso de la nuestra. Bueno, a propósito de esta última cumbre extraordinaria que se celebró, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que en los próximos 2 meses la Comisión de Alto Nivel de Petrocaribe presentará un plan de acción para la conformación definitiva de la zona económica de los países del Caribe. En esta declaración que ustedes ya bien conocen, además avanzamos en la constitución de la zona económica de Petrocaribe.
Y en este sentido se acordó la conformación de una comisión de alto nivel que en un lapso de 2 meses deberá presentar el plan de acción para la realización definitiva de esta zona económica. Insisto, zona económica que no solamente tendrá la provisión de energía, sino que es una zona económica complementaria, como bien lo ha señalado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Allí se decidió igualmente avanzar en la integración aérea y marítima con los hermanos países del Caribe. Igualmente, en el marco de esta zona económica se va a ampliar el Fondo ALBA Caribe. Se dio una inversión de $200 millones para el desarrollo de los pueblos. Con esta zona económica Petrocaribe, nosotros también vamos a salir con la producción nacional a la zona del Caribe, mediante la compensación comercial, mediante la compensación económica. Recordemos que también nosotros participamos de negocios en el Caribe. Mediante la creación de esta zona económica, pues Venezuela va a poder, como ya incluso existe con algunos países, tenemos empresas mixtas, bien sea para almacenamiento, bien sea para la producción. Es decir, Venezuela participa de negocios en el Caribe. Por su parte, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, también indicó que los países que integran el Petrocaribe van a poder hacer explotación en la faja petrolífera del Orinoco y dijo que ya está allí activa una empresa mixta con Cuba. En referencia a lo que es una zona un área de la faja del Orinoco para la explotación de los países hermanos de Petrocaribe, es un tema que ya veníamos trabajando y se acordó acá continuar avanzando en el desarrollo de esta importante área para suministros a nuestros países hermanos de Petrocaribe. Ya allí tenemos algunos avances. Ya hemos conformado empresas mixtas con la hermana República de Cuba y ellos están en plena actividad ya en la faja, ¿no? Y también estamos avanzando con los amigos de Nicaragua. Ahora estamos abriendo todas estas posibilidades a los otros hermanos del Caribe para avanzar. Bueno, ¿y cuál es el balance que podemos hacer extraordinaria? Bueno, aquí es importante irnos un poquito brevemente a lo que es la teoría de las relaciones internacionales y qué significa la parte de la integración. Exacto. Un área o un país serio en el área diplomática aleja lo que pueden ser los conflictos ideológicos o los conflictos políticos para buscar efectivamente el desarrollo económico de su nación. Es por ello que vemos como, contradictoriamente, Cuba, que tiene un acercamiento con Estados Unidos y muchos de estos países que pertenecen a Petrocaribe, también por un tema de geopolítica y por un tema de ubicación, no solamente se están relacionando exclusivamente con Venezuela, sino que están abiertos a relacionarse con cualquier otro país de la región o con cualquier otro país a nivel mundial para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque un desarrollo de un esquema de integración debe obedecer principalmente como forma que lo motiva, como espíritu que lo motiva, a intereses de carácter económico. Y esto es lo que están buscando la mayoría de estos países con lo que se celebró en la novena cumbre, con lo que fue el contenido de la novena cumbre, que acertadamente, es necesario decirlo, están evaluando otras posibilidades de energías. No solamente se está hablando del desarrollo en el tema del petróleo, sino que también por fin se está abordando el tema del gas, en los cuales Venezuela también tiene una fuerte potencialidad. Entonces, ¿cuáles son los posibles balances de esta cumbre? Desde mi punto de vista, si efectivamente se deja de lado lo político y se opera en función de lo económico y también como estaba comentando nuestra canciller, Delcy Rodríguez, el sentido de que efectivamente si Venezuela de verdad tiene negocios en estas zonas del Caribe debe potenciar esos negocios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que seguimos con el tema del petróleo, pero otros países que también pertenecen a este esquema de integración llamado Petrocaribe o que también pueden pertenecer al CARICOM, no solamente están hablando de depender económicamente de estas energías
petróleo o gas. También, por ejemplo, ahorita han salido muchos temas, muchos llamados de inversión en República Dominicana, en Curazao, en las mismas Bahamas, en Nicaragua, que sabemos que está esa aspiración de crear un canal similar al canal de Panamá, en el mismo caso de Cuba, en el sentido de que no debemos cerrarnos y que este esquema de integración de Petrocaribe debe permitir y debe potenciar buscar alternativas económicas a la región para efectivamente lograr saldar positivamente la crisis petrolera a nivel mundial y a nivel regional. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticias Globo, Visión Económica.